¿Qué harías si quien intentó matarte siguiera libre, y solo tú pudieras contar lo que realmente pasó? Este video analiza uno de los casos criminales más impactantes de la historia real moderna. El caso de Mary Vincent, una joven que sobrevivió a un intento de asesinato extremo y cuya fortaleza permitió identificar a su agresor y llevarlo ante la justicia. Este contenido tiene un enfoque documental e informativo. No busca glorificar la violencia, sino explicar los hechos y su impacto humano. Aquí vas a conocer qué ocurrió antes, durante y después, cómo actuó el sistema judicial, y cómo una víctima logró reconstruir su vida tras una violencia que muchos no sobreviven. Quédate hasta el final y dime en los comentarios. ¿Crees que la justicia siempre llega, o que depende de que alguien tenga la fuerza de sobrevivir para contar la verdad? Ahora sí, comencemos. Mary Vincent nació en los Estados Unidos en 1963. Es de ascendencia filipina. Su padre trabajaba como mecánico y se casó con su madre, croupier de blackjack, mientras servía en el ejército. Creció en un entorno familiar marcado por dificultades económicas y tensiones constantes entre sus padres. Desde temprana edad, su infancia estuvo atravesada por inestabilidad emocional, discusiones frecuentes y una sensación persistente de no pertenecer del todo a un hogar seguro. Lo que la obligó a huir de su hogar en Las Vegas. En septiembre de 1978, a la edad de 15 años, tras un breve periodo viviendo en la calle y en coches sin llave, Mary hizo autostop hasta la casa de su abuelo en Berkeley, California. En ese contexto histórico, a finales de los años 70, el autostop era una práctica relativamente común entre jóvenes, especialmente en zonas rurales y suburbanas de los Estados Unidos, aunque no estaba exenta de riesgos que muchas veces eran subestimados. Después de llegar a Berkeley, California y quedarse con su abuelo, Mary sintió nostalgia y decidió hacer autostop de regreso al área de Los Ángeles. Y es aquí donde su vida cambiará por completo. A finales del mes de septiembre del año 1978. Mary se encontraba en una carretera del norte de California, esperando que algún vehículo se detuviera. No sabía que esa decisión cotidiana sería el punto de quiebre entre su vida anterior y todo lo que vendría después. Mientras viajaba, Mary se cansó y comenzó a hacer señas a los conductores para que la llevaran, hasta que finalmente se encontró con Lawrence Singleton, quien la dejó subir a su vehículo. Se presentó como un trabajador agrícola de mediana edad. Su apariencia no parecía amenazante y su comportamiento inicial fue tranquilo. Durante los primeros minutos del trayecto, la conversación fue superficial. Singleton habló de su trabajo, de desplazamientos habituales por la zona y de rutas que conocía bien. Mary, confiada, respondió de forma educada pero sin revelar demasiada información personal. Nada de lo que había vivido hasta ese momento la había preparado para la violencia que se desencadenaría poco después. Mary empezó a sospechar de Singleton cuando comenzó a conducir a propósito en sentido contrario e intentó escapar, pero el agresor la dejó inconsciente con un mazo antes de que pudiera escapar. Cuando recuperó el conocimiento, Singleton la ató y abusó de ella violentamente, luego le causó la pérdida traumática de ambos brazos a la altura del antebrazo. Durante la mutilación, Mary perdió una cantidad masiva de sangre. El dolor era insoportable y el riesgo de muerte inmediato. El agresor no buscó atención médica ni mostró intención de auxiliarla. Por el contrario, asumió que las heridas serían letales. Una vez concluido el ataque, el agresor arrastró el cuerpo de Mary hasta el borde de un terraplén y la arrojó por un barranco de aproximadamente 9 metros de altura. El impacto fue violento. Mary quedó tendida en el fondo, con heridas abiertas, sin brazos y en estado de shock severo, dejándola por muerta. Durante varios minutos, posiblemente más, Mary permaneció inconsciente. Cuando recobró la conciencia, se encontró sola, gravemente herida y sin extremidades superiores. La pérdida de sangre era constante y su cuerpo comenzaba a entrar en colapso. En ese estado, Mary comprendió que si permanecía inmóvil moriría.
Contra cualquier expectativa médica o lógica, comenzó a subir por el acantilado. Utilizó el peso de su cuerpo, la fuerza de sus piernas y movimientos de arrastre para subir el barranco por el que había sido arrojada. En varios momentos, Mary estuvo a punto de rendirse. Sin embargo, según relataría más tarde, una sola idea la mantuvo en movimiento: no quería morir sola en ese lugar, sin que nadie supiera lo que había ocurrido. Mojó los muñones de sus antebrazos en barro y los sostuvo para detener la hemorragia, luego intentó hacer señas a los conductores para que la ayudaran. Después de caminar penosamente por la carretera interestatal 5 durante casi 3 millas, recibió la atención de una pareja que la ayudó a obtener atención médica. Los médicos que la recibieron no esperaban que sobreviviera. La pérdida de sangre había sido extrema y el daño físico era severo. Se realizaron intervenciones de emergencia para salvarle la vida. Contra todo pronóstico, Mary Vincent sobrevivió. Su cuerpo resistió lo que médicamente se consideraba incompatible con la vida. Sin embargo, el daño físico era irreversible y las consecuencias psicológicas apenas comenzaban. En el hospital, Mary colaboró de inmediato con la policía para ayudar a identificar y encontrar a su agresor, insistiendo en posponer la hora de dormir para terminar de crear un retrato robot para los investigadores. Uno de los elementos más relevantes fue la descripción del automóvil. Mary recordó el modelo aproximado, el color y ciertos detalles del interior. Esa información permitió a los investigadores reducir significativamente el número de posibles sospechosos. La policía de California inició una investigación formal. Se distribuyeron descripciones físicas del agresor y del vehículo a distintas jurisdicciones. El caso comenzó a circular entre cuerpos policiales locales y estatales. Mientras tanto, Mary continuaba sometiéndose a procedimientos médicos y cirugías. La pérdida de ambos brazos implicaba no solo una recuperación física, sino también la necesidad de reaprender todas las actividades básicas de la vida diaria. Pocos días después del ataque, Lawrence Singleton fue detenido por una infracción menor no relacionada. Durante ese procedimiento, los agentes notaron coincidencias entre su apariencia y la descripción difundida por el caso de Mary Vincent. El vehículo de Singleton coincidía con el descrito por la víctima. En su posesión se encontraron objetos que despertaron sospechas, entre ellos herramientas que podían haber sido utilizadas durante el ataque. Singleton fue interrogado por las autoridades. Negó cualquier implicación en el ataque y sostuvo que no conocía a Mary Vincent. Su actitud fue evasiva, pero no confesó. Mary fue informada de la detención de un posible sospechoso. A pesar de su estado físico y emocional, aceptó participar en un procedimiento de identificación. Durante la rueda de reconocimiento, Mary identificó a Lawrence Singleton de manera inmediata y sin vacilaciones. Lo señaló como el hombre que la había recogido en la carretera y posteriormente atacado. La identificación fue considerada sólida por los investigadores. No hubo dudas expresadas por la víctima, ni cambios posteriores en su versión. Este punto fue determinante para el avance del caso. Con la identificación formal, Singleton fue arrestado y acusado. El caso pasó de una investigación preliminar a un proceso penal activo. La fiscalía comenzó a preparar los cargos formales. Durante esta etapa, se analizaron antecedentes de Singleton. Se descubrió que tenía un historial de conductas violentas previas y problemas con la ley, aunque ninguno tan extremo como el ataque a Mary Vincent. Para los padres de Mary, la confirmación del arresto significó una mezcla de alivio y dolor. Su hija estaba viva, pero las consecuencias del ataque serían permanentes. Aún así, ver al agresor enfrentando cargos ofrecía una primera sensación de justicia. Mary fue informada de que su testimonio sería central en el juicio. La carga emocional de revivir los hechos era enorme, pero decidió seguir adelante. Para ella, declarar no era solo un deber legal, sino una forma de recuperar control sobre su propia historia.
Las acusaciones incluían secuestro, agresión sexual agravada y tentativa de homicidio. La gravedad de los cargos reflejaba la magnitud del daño sufrido por la víctima. Mary compareció ante el tribunal sin ambos brazos, consecuencia directa del ataque. Su sola presencia tenía un impacto evidente en la sala. No obstante, el enfoque del juicio se mantuvo estrictamente legal, centrado en pruebas, declaraciones y procedimientos formales. Durante su testimonio, Mary relató de manera clara y coherente lo ocurrido antes, durante y después del ataque. No recurrió a exageraciones ni contradicciones. Su declaración fue consistente con la evidencia física y médica presentada por la fiscalía. La defensa de Singleton no negó que Mary hubiera sufrido un ataque grave, pero intentó reducir la responsabilidad del acusado. Argumentó problemas mentales, impulsividad y falta de intención de causar la muerte. En ese periodo histórico, el sistema judicial estadounidense tenía limitaciones claras sobre ciertos delitos violentos. Las leyes sobre agresión sexual y tentativa de homicidio no contemplaban plenamente casos de violencia extrema como este. Y por eso, a pesar de la brutalidad del ataque, y las pruebas médicas que detallaban la magnitud de las lesiones y la improbabilidad de supervivencia. Además de que, los médicos que testificaron coincidieron en que la vida de Mary había estado en peligro inmediato. El juez no aceptó que la amputación de los brazos se castigara como un crimen aparte. Simplemente se incluyó como una herida grave dentro de los pocos cargos que ya existían. Finalmente, Lawrence Singleton fue declarado culpable. El veredicto confirmó su responsabilidad directa en el ataque y la tentativa de homicidio contra Mary Vincent. Mary ganó una sentencia civil contra Singleton y recibió $2.56 millones, pero no recibió el pago debido a que su agresor estaba desempleado y era incapaz de pagar. El momento más controvertido llegó con la sentencia. Singleton fue condenado a una pena de prisión de 14 años. En el contexto de la legislación vigente, esa era la pena máxima aplicable. Pero la historia no terminó con esa sentencia. El juez presidente comentó, si tuviera el poder, lo enviaría a prisión por el resto de su vida. La sentencia generó una reacción inmediata de incredulidad. Para la familia de Mary y para gran parte de la opinión pública, la condena resultó profundamente insuficiente frente a la magnitud del daño causado. Mary Vincent, aún joven, comprendió que la justicia legal no siempre equivale a justicia moral. El hombre que había intentado matarla podría recuperar su libertad tras cumplir una fracción de la condena. Mientras Singleton ingresaba al sistema penitenciario, Mary iniciaba una nueva etapa de su vida. Debía adaptarse a una discapacidad permanente y reconstruir su identidad en un mundo que no estaba preparado para comprender plenamente su experiencia. A pesar de la sentencia, Mary decidió no retirarse de la vida pública. Entendió que su historia podía servir para visibilizar fallas estructurales en la forma en que se juzgaban ciertos delitos. Además, según Mary, cuando pasó junto a Singleton en la sala del tribunal, este le dijo disimuladamente que le había prometido acabarla cuando saliera de prisión. Con el paso del tiempo, surgió una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría cuando Lawrence Singleton recuperara su libertad? Esa incógnita quedó suspendida sobre la vida de Mary durante años. A pesar de todo, Mary fue consciente desde el inicio de que su vida no volvería a ser la misma. Sin embargo, también entendió que su supervivencia no había sido casual. Decidió que no permitiría que el ataque definiera completamente su identidad. Con el paso de los meses, comenzó a desarrollar una mayor autonomía. Aprendió a conducir nuevamente y a valerse por sí misma en espacios públicos, enfrentando miradas, preguntas y prejuicios. Mary decidió retomar su educación. Ingresó a estudios universitarios con el objetivo de formarse académicamente y recuperar un proyecto de vida propio, más allá de su condición física. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando dentro del sistema penitenciario.
La fecha de posible liberación de Singleton se acercaba lentamente, generando inquietud en quienes conocían el caso. Mary sabía que, aunque había sobrevivido y se había reconstruido, el capítulo judicial aún no estaba cerrado. El pasado podía volver a irrumpir en cualquier momento. Singleton fue liberado de prisión en 1987, tras cumplir 8 años de su condena de 14, a pesar de las masivas protestas públicas contra su liberación. Redujo su condena gracias a su buena conducta y a su trabajo como asistente de profesor en un aula de la prisión. Sin embargo, ningún pueblo aceptó su presencia, por lo que tuvo que vivir en una caravana en los terrenos de la prisión de San Quintín hasta que su libertad condicional terminó un año después. La indignación por esta sentencia dio lugar a una legislación, apoyada por Mary Vincent, que impide la liberación anticipada de los delincuentes que hayan cometido un delito en el que se haya empleado tortura. En 1987, la libertad condicional de Singleton condujo a la aprobación de la Ley Singleton, en California, que conlleva una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Justo antes de que terminara la libertad condicional de Singleton, Donald Stahl, fiscal del condado de Stanislaus, en su juicio, declaró: "Creo que, si acaso, ahora está peor. No ha asumido su responsabilidad. Vive en una extraña fantasía y se absuelve a sí mismo cada día. No acepta su culpa y no se propone no volver a hacerlo". Y lo que ocurrió años después confirmaría los peores temores. Durante este tiempo, Mary, con miedo a la amenaza de Singleton, reclutó a un amigo como su guardaespaldas. Sin embargo, después de terminar su libertad condicional, Singleton regresó a Florida. En 1990, fue condenado 2 veces por robo. Cumplió una condena de 60 días por robar una cámara desechable de $10 en la primavera de 1990 y, en invierno, fue condenado a 2 años de prisión por robar un sombrero de $3. Antes de su sentencia por este último delito, se describió ante el juez como un anciano confundido y aturdido. En la primavera de 1997, un vecino llamó a la policía para denunciar que Singleton había agredido a una mujer en su casa en Sulphur Springs, Florida. Cuando la policía acudió, encontraron el cadáver de Roxanne Hayes. Había sido apuñalada varias veces en la parte superior del cuerpo. Hayes era madre de 3 hijos. Mary Vincent viajó de California a Tampa para comparecer en la sentencia de Singleton. Durante su testimonio, describió el ataque de Singleton y el daño que le causó. En ese momento, Mary aún no sabía que su testimonio cambiaría la ley en California. El 20 de febrero de 1998, el jurado declaró culpable a Singleton y el 14 de abril de 1998, el juez la condenó a muerte. Singleton murió en 2001, de cáncer en un hospital penitenciario del Centro de Recepción del Norte de Florida. Mary comenzó a usar brazos protésicos 2 semanas después del ataque. Como persona a la que le gusta experimentar, Mary ha usado piezas de repuesto de aparatos electrónicos averiados para modificar sus prótesis y crear diseños personalizados. Entre los cambios en su vida tras el ataque, comenzó una carrera artística. Mary asistió a la Universidad de Nevada, Las Vegas, de adulta. Se casó y posteriormente se divorció de un hombre llamado Tom y tiene 2 hijos. Actualmente vive en Bonn, Washington, con su esposo Tony McGriff. En el caso de Mary Vincent, la justicia llegó, no de forma inmediata, ni sencilla, pero llegó. Y ese resultado no borra el daño, pero demuestra que la verdad puede abrirse paso incluso después del silencio. Historias como esta recuerdan que escuchar a las víctimas importa. Que insistir, denunciar y no rendirse puede marcar la diferencia. Si este contenido te ayudó a comprender mejor este caso, te invito a suscribirte al canal. Aquí analizamos historias reales con respeto, contexto y enfoque humano. Y ahora dime algo en los comentarios, ¿qué crees que es lo más difícil para una víctima después de sobrevivir? ¿Enfrentar el recuerdo, o confiar nuevamente en el mundo?
Nos vemos en el próximo video.